Buen día, chicos. El día de hoy en el curso de Cívica veremos un nuevo tema que está comprendido dentro de la segunda unidad del curso, ¿no? Esta segunda unidad la denominamos derechos y responsabilidades, dentro de la cual vamos a abordar el primer tema, que es sociedad, derechos y moral. Sociedad, derecho y moral. ¿Qué entendemos por sociedad? A ver, muchachos. A la sociedad es el nombre mediante el cual denominamos al conjunto de individuos que estos es la asociación voluntaria de seres humanos con la finalidad de alcanzar una vida buena y justa. Entonces, ¿qué es una sociedad? Una sociedad es el conjunto de personas. Por ejemplo, acá tenemos una sociedad. Entonces, el conjunto de personas forman una sociedad. En Piura, a ver, la sociedad piurana, el conjunto de personas piuranas forman una sociedad, ¿no? Esta es una asociación voluntaria porque nadie nos obliga a ser parte de la sociedad piurana, sino nosotros mismos nos identificamos, ¿no? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de alcanzar una vida buena y justa. ¿Para quién? Para todos los integrantes de la sociedad. Por eso trabajamos derecho y moral dentro de lo que respecta al concepto de sociedad. Dice, al interior de esta asociación, estamos hablando de la sociedad, los individuos son poseedores de una serie de derechos. ¿Ya? Todos nosotros que somos parte de la sociedad piurana tenemos derechos, los cuales tienen la finalidad de ¿qué? De cuidar y velar por el buen desarrollo de sus vidas. Por ejemplo, uno de nuestros derechos es derecho a la vida. Otro derecho es gozar de un derecho de la educación. Otro, el derecho de la salud. Pero no obstante, en todo derecho tiene su contracara. ¿Cuál es la contracara de un derecho? Es un deber. Y entonces los deberes son las responsabilidades que todo ciudadano debe asumir por el simple hecho de pertenecer a un determinado grupo humano. Por ejemplo, ahora vamos a aterrizar con lo que nos está sucediendo, con la pandemia que estamos viviendo. A ver, todos nos quejamos que tenemos derecho a la salud, derecho al acceso de un servicio de salud, ¿cierto? Entonces, ese es nuestro derecho, efectivamente, porque somos parte de la sociedad. Este es de la sociedad piurana y también de la sociedad peruana. Sin embargo, también nosotros como individuos, parte de esta asociación voluntaria, tenemos deberes. Entonces, como piuranos, ¿cuál es nuestro deber ante esta situación que estamos viviendo, ¿no? Por ejemplo, tenemos la responsabilidad de ¿qué? De evitar contagiarnos, de evitar los lugares aglomerados. Si bien es cierto, hay muchas personas que ya se les está acabando los ahorros para subsistir, ¿no? Para aguantar esta cuarentena. Sin embargo, si uno va a salir a la calle, ¿no? Tiene que tomarse las previsiones del caso. O sea, tenemos que ser responsables. Por ejemplo, utilizar la mascarilla, utilizar un protector facial. Y es fácil hacerse el protector facial. No necesitas comprar. Si no hay dinero, no necesitas comprar. Todos tienen una botella descartable en casa y podemos hacer un protector facial con una botella de 2 litros de gaseosa de agua, no hacer un protector facial, que te va a ayudar a protegerte de este virus. Entonces, bien, somos personas, somos individuos que formamos una asociación voluntaria. ¿Ya? En esa asociación voluntaria tenemos derechos y también tenemos responsabilidades, tenemos deberes. Entonces, si nosotros exigimos que se cumpla un derecho, también nosotros tenemos que ser capaces de ¿qué? De cumplir los deberes con responsabilidad. No es que los derechos están separados de los deberes, no. Detrás de un derecho hay un deber. Entonces, ¿por qué? Porque de esta forma los derechos y los deberes se complementan y contribuyen al buen funcionamiento del aparato social. Imagínense, si nosotros, los piuranos, hubiéramos acatado la cuarentena en los primeros 15 días de manera adecuada, no tendríamos los contagios que tenemos hoy por hoy, ¿no? Entonces, este es un trabajo de equipo. Miren, acá
todos, las imágenes que les he puesto, por ejemplo acá, si todos trabajamos de la mano, podemos combatir a esta epidemia, ¿ya? Me interesa trabajar en el tema de la epidemia de Piura. Si nosotros todos los que vivimos en Piura, ¿no?, acatamos el aislamiento social y solamente salimos cuando es necesario, ya, repito la palabra, entonces, y guardamos la distancia, podremos salir de esto. Si no, vamos a seguir con que hubo muertos, más contagio, ¿no? Entonces, no queremos eso para nuestra sociedad, porque somos integrantes, somos parte de esta sociedad. Entonces, ese trabajo en equipo, ¿no?, estamos consolidando nuestra sociedad. Y de este trabajo en equipo es que vamos a poder salir adelante, triunfadores de esta epidemia que estamos viviendo, ¿no?, de esta pandemia. Entonces recuerden que los derechos y deberes se complementan, ¿ya?, y contribuyen al buen funcionamiento del aparato social. Imagínense que solamente reclamamos derechos. ¿Y qué? ¿Nosotros qué, como ciudadanos, qué hacemos? ¿Vamos a ser simplemente receptores? No, pues nosotros somos capaces de organizarnos. Los piuranos podemos salir de esto si cada integrante de nuestra sociedad, ¿no?, cumple su rol, ¿no? Cumple con el aislamiento. Si, por ejemplo, una persona contagiada toma conciencia de que puede contagiar a otras personas más, esa persona no debería de salir de su casa, debería mantenerse aislado, tomando todas las precauciones, incluso dentro de su hogar. Bien, seguimos con nuestro tema. A su vez, la sociedad cuenta también con instituciones, ¿ya?, organismos y agrupaciones encargados de velar por que se cumplan y se respeten los deberes y derechos que asisten a todos los individuos y sin excepción alguna. Por ejemplo, las instituciones que tenemos, ¿cuáles son? La familia. Como ya hemos visto en la primera unidad, ¿no?, vimos que las familias tienen funciones, ¿no? Una de las funciones que habíamos visto, ¿cuál era? La normativa, ¿no? Donde nosotros, los individuos, empezamos a aprender, ¿qué cosa? Los valores, ¿ya? Luego tenemos otra institución en la sociedad, que es la iglesia. Estoy poniendo aquí como iglesia, no estoy poniendo católica, evangélica, estoy refiriendo a todo, ¿ya? Entonces, la iglesia tiene una función dentro de la sociedad. Por ejemplo, de transmitirnos la fe, ¿no? Y además cumple un rol fundamental en la sociedad. ¿Por qué? Porque la iglesia nos va a transmitir la calma también. Otra institución que tenemos en la ciudad es el Estado, ¿no? El Estado en su conjunto, representado por otras instituciones también que se van a desprender del Estado. Luego tenemos la escuela. Por ejemplo, nosotros como escuela, ¿no?, como colegio, estamos dándoles el soporte emocional, cognitivo, para poder salir adelante de esta pandemia. Voy a volver por acá, por el Estado. El Estado, por ejemplo, está representado con ¿qué otras instituciones? ¿Qué instituciones se desprenden de esta institución mayor que es el Estado? El Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Justicia, ¿no? Entonces nosotros a diario vemos que los médicos están atendiendo a los contagiados y también vemos la desesperación de los médicos y trabajadores de la salud porque no se están abasteciendo, ¿no? Entonces, qué lindo sería que cada persona tomara conciencia, ¿no?, que es parte de esta sociedad y portáramos nuestro granito de arena. Ese granito de arena es cumplir con el aislamiento. Si vas a salir, mantengamos nuestra distancia y salgamos protegidos para no ser más uno de la estadística. Lo mismo los policías, por ejemplo, para resguardar el orden social, están saliendo los policías, los militares. Entonces, todos cumplimos de, ¿qué cosa? Responsabilidades, de deberes en la sociedad, ¿no? Y también todos tenemos derechos.
Se puede decir que los derechos y los deberes permiten y al mismo tiempo restringen la libertad de los individuos. Pues sí, ¿no? Se es libre gracias a los derechos y que posee, pero solamente hasta donde lo permiten los deberes. Cada persona es libre de opinar, es libre de hacer lo que le parece, ¿cierto? Tú decides salir de tu casa con protección o sin protección ante esta amenaza que tenemos. Entonces, es tu decisión, ¿ya? Pero también es tu deber protegerte, ¿ya? No solamente es pedir al Estado que te protejan, porque el Estado o a la autoridad, porque la autoridad no va a estar detrás de nosotros diciéndonos ponte el cubrebocas, ponte un protector facial, mantén tu distancia. No, eso es nuestra responsabilidad. Por eso dice, ¿no?, que los derechos y los deberes permiten y al mismo tiempo restringen la libertad de los individuos. O sea, te da la libertad que tú decidas, ¿no? Por eso es, gracias a ello, dice, los derechos que posee, pero solamente hasta donde permiten los deberes. Entonces, tú como ciudadano tienes derechos y tienes deberes. Recuerda que tú eres responsable de las consecuencias que tus actos traen. Debido a que en el interior de la sociedad los deseos, intereses, inclinaciones, entre otros, de cada individuo, que también ya lo hemos trabajado, ¿no?, en clase anterior, que cada individuo tiene sus propios intereses, sus propias necesidades, sus propios deseos, ¿no? Dice, son generalmente diferentes, estos se ven constantemente enfrentados entre sí, ¿no? Por ello es que se originan los conflictos. Para contrarrestar la vulnerabilidad de los individuos, existen dos formas de las que el hombre se ha servido tradicionalmente para mejorar su relación. ¿Cuál es esta? El derecho y la moral. Entonces, sabemos que cada persona tiene sus propias opiniones, sus propios intereses, pero las formas de respetar la vulnerabilidad, ¿no?, de tu opinión con la opinión de la otra persona, es importante tener en cuenta ¿cuál? El derecho y la moral. ¿Ya? Efectivamente, tú tienes derecho a opinar, pero también tú no tienes derecho a dañar la moral de la otra persona. Tú tienes el deber de respetar su moral. Tanto que hemos hablado de derecho, ¿qué es el derecho en sí? El derecho es una institución creada ¿por quién? Por nosotros, por el hombre. ¿Por qué lo creamos? Para regular sus relaciones, o sea, para regular nuestras relaciones en los diferentes ámbitos de la sociedad, tanto en el ámbito privado, lo público, lo comercial, lo internacional, entre otros, ¿no? Partiendo de este término, hacemos referencia al concepto de la legalidad. ¿Cuál es legal? ¿De qué puedo hablar legalmente? ¿No? Entonces, dice, aspecto que se alcanza cuando se concuerda con las leyes. ¿Ya? Lo legal es cuando este está en concordancia con las leyes. ¿Qué organiza quién? Que organiza la vida de una comunidad. ¿Ya? El Estado, por medio de distintos organismos, es el encargado de velar por el cumplimiento de esas normas. Y para ello puede hacer incluso uso de la fuerza y la coerción, como lo que estamos viviendo ahora. No vamos a poner de ejemplo lo que nos está sucediendo en la actualidad. Por ejemplo, el Estado, para hacer cumplir las normas, a veces está utilizando la fuerza, ¿no? El mismo hecho de sacar a los militares, a la policía en las calles, ya es una medida de coerción, y es una medida de fuerza. Pero esto se está dándose, ¿por qué? No porque el Estado sea dictatorial, chicos, entiendan bien y hagan entenderte en su casa a sus familiares, sino lo está haciendo ¿para qué? Para resguardar nuestra integridad como ciudadanos, porque el Estado nos está queriendo proteger. Yo reconozco que hay familias que ya se le está agotando los insumos y están entrando a una manera de desesperación. Ahí hay que llamar a la solidaridad entre nosotros. También si se va a salir a la calle hay que hacerlo con responsabilidad.
Entonces, un Estado, el derecho es un instrumento que nosotros mismos lo hemos creado, ¿no?, como seres humanos. Entonces, hay que hacer cumplir este instrumento que nosotros lo hemos creado. Gracias al derecho se garantiza la subordinación a la ley, que deriva de la voluntad soberana y mayoritaria de la población, y ante ella deben someterse todas las instituciones, organizaciones y personas del Estado. Entonces, el derecho ha permitido que otras se subordinen, ¿no? O sea, nosotros como personas nos subordinemos a los derechos. ¿Por qué? Porque nosotros, como somos parte de una sociedad, tenemos que cumplir, ¿no?, esos derechos, ¿no? Porque tu derecho termina cuando empieza el derecho de la otra persona. Entonces, hay organizaciones e instituciones que intentan salvaguardar estos derechos. Ahora bien, ya hemos visto el concepto de lo que es el derecho, ¿no?, que fue una creación por nosotros para mejorar nuestra relación. Ahora vamos a ver qué es la moral. La moral se refiere a las normas de conducta. Mira, los derechos eran leyes, aquí estamos hablando, se refieren a normas de conducta que todos los individuos llevan en su interior por el hecho de pertenecer a una determinada cultura y en última instancia por el hecho de ser seres humanos. Este término nos permite hacer referencia al de moralidad, ¿no? Entonces, entendida como la conformación de una acción a la luz de la moral. A ver, entonces nosotros vemos que, ¿qué es lo moral? Lo moral está los valores, los ideales, las normas de conducta, nos dice. Si nosotros queremos ejemplificar con lo que nos está sucediendo, a ver, ¿qué podemos decir de la moral? A ver, yo lo voy a dejar esto pendiente para que ustedes en clase puedan dar respuesta. Ya cuando tengamos la clase por la videoconferencia me pueden dar la respuesta a esta pregunta que estoy dejándoles al aire. ¿Qué podemos decir respecto a la conducta que estamos teniendo, ¿no?, frente a esta pandemia que estamos viendo desde la moral? ¿Les parece, chicos? Bien. Miren, acá la moral nos va a ayudar a identificar entre el bien y el mal, ¿cierto? En conclusión, podemos afirmar que el derecho funciona mediante un sistema o poder judicial, mientras que la moral lo hace a través de ¿qué? De la conciencia de cada uno de los individuos. Miren, aquí se está dando un poquito la respuesta de lo anterior que les dejé para la clase, ¿no? Entonces, el derecho funciona mediante un sistema o poder judicial. La moral no te va a venir del Estado o el Poder Judicial decir, sea moral, no, eso es una conducta, es una conciencia, es una conducta de los individuos, ¿no? Entre reconocer qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Chicos, de esta manera hemos llegado al fin de nuestra sesión del día de hoy. Espero que en clase podamos responder algunas de sus inquietudes y recuerden quedarse en casa y protegerse.